Vale, familia, vamos a empezar. Si podéis poner por aquí si se escucha bien y si se me ve bien. La verdad es que es una alegría siempre hacer este tipo de llamadas. Soy Charlie del equipo de España. Ya me están comentando que se ve y se escucha perfectamente. Qué alegría, bienvenidos a todos. Es impresionante ver cómo cientos de personas están constantemente educándose para poder aprender de personas que tienen ciertos resultados que les pueden inspirar. Y creo que es la base y la clave de todo, ¿no? El poder estar constantemente aprendiendo diferentes detalles para poder aplicar este tipo de llamadas. Obviamente el que pueda apuntar pues va a poder acabar reteniendo más información, pero este tipo de llamadas no son para que te quedes con todos los detalles, sino para que una a una, poco a poco, acabes entendiendo en cada una de ellas una cosa que pueda acelerar tu proceso. Yo entendí que este tipo de llamadas no eran para cambiarme totalmente el proyecto o mi proceso, sino el poder mejorar, afilar el hacha, escuchar una frase, escuchar un detalle que sí puede marcar la diferencia a largo plazo en el emprendimiento que estoy desarrollando. La verdad que siempre es una alegría poder compartir ciertos detalles que a mí me han ayudado a entender toda esta industria. Yo ahora mismo llevo 5 años desarrollando el network marketing, aproximadamente 5 años también viviendo de esto. Y desde luego, desde que empezamos con esta visión de Evo, pues ha sido un cambio radical también, un vehículo que funciona, una compañía donde tenemos realmente a personas vinculadas a nosotros, que nos ayudan, un CEO impresionante, un equipo con una misma visión, hacer crecer una empresa que tiene sentido en el siglo XXI, aprendiendo habilidades digitales en la era digital, ayudando a la gente a viajar en un mundo donde se ha normalizado el poder tener algún viaje cada año, y creo que es una visión muy bien adaptada al momento del planeta en el que estamos. Y el mejor emprendimiento, el mejor negocio es el que más necesidades cubre. Y Evo, la verdad es que después de haberlo desarrollado durante un añito y medio, nos podemos ir dando cuenta de que realmente puede impulsar a las personas en diferentes áreas, que los 4 pilares de Evo, tanto el de la salud como el de las experiencias, el de las habilidades o el de la comunidad, es esencial para que cualquier tipo de persona pueda desarrollarse, pueda crecer y, y que además pueda tener una vida un poco distinta, ¿no? Yo os quiero comentar brevemente que yo soy un chico que realmente no le dediqué demasiado foco a los estudios, no soy una persona que tiene un título universitario, pero sí me considero un currante. Durante años fui un trabajador que me aplicaba, siempre me explicaron desde muy jovencito que simplemente por llegar a la hora, por cumplir con los requisitos mínimos, el llegar puntual, el ser una persona comprometida, ya tenía el 70% del trabajo hecho. Pero es verdad que esa vida que me decían que yo comprara, que era el estudiar hasta un punto para luego buscar un trabajo, para luego poder estar desarrollándome como profesional en algún ámbito y poder estar viviendo toda mi vida en un empleo, pues a mí no me inspiraba, no era lo que yo me sentía que era capaz de desarrollar algo más, y con el tiempo, probando diferentes emprendimientos, me di cuenta de que había principios a los que no estaba accediendo, el principio de la asociación, el principio de rodearme, ¿no?, de personas que tuvieran objetivos, fueran o no iguales que los míos, porque cuando tú te rodeas de personas que tienen un objetivo, tú también acabas corriendo, ya sea por inspiración o por incomodidad. Y yo eso lo entendí rápidamente. Una persona que me inspira me ayuda a
imaginarme cómo puedo yo estar en el futuro, y una persona que me incomoda me hace sentir que las acciones que yo pongo no son suficientes para llegar a la meta que yo me estoy poniendo en un papel. Y entendí que tanto la inspiración como la incomodidad que me provocaba la asociación con diferentes emprendedores me iban a poder ayudar a realmente estar poniendo las acciones congruentes con lo que yo quería, porque me di cuenta de que había un montón de personas que querían tener objetivos muy grandes, pero no ponían acciones grandes. Y eso era incongruente. Una persona que quiere conseguir una vida diferente, tiene un sueño, su sueño es grande, su meta está por encima de la media, debe de aprender a ser congruente y poner acciones por encima de la media. Y bueno, durante una época, sinceramente, antes de ese proceso de trabajar a la vez que buscaba una vía de escape para poder tener una vida distinta, yo estaba perdido, ¿no? Yo soy, posiblemente has visto más historias de personas que durante un tiempo se sintieron perdidas. Yo en mi caso, pues muy jovencito estaba viviendo solo, no tenía demasiados recursos. Pronto mi madre me dijo que si yo no estaba trabajando o no estaba estudiando, pues tenía que salir del nido y empezar a buscarme la vida. Y durante años estuve perdido, ¿no? Salía mucho, creo que no tenía las mejores influencias, no estaba llevando una vida que realmente me pudiera llevar hacia a algún sitio bueno. Me pasaba muchas horas en la calle, muchas horas perdiendo mi tiempo, muchas noches enteras también por ahí y bueno, no haciendo las mejores de las cosas que puede hacer un chico. Y, y luego realmente recuerdo esa época porque también tenía una parte bonita, que era que muchas veces yo llegaba a casa por la noche o algunos días que me sentía, pues, estaba más tranquilo, estaba solo en casa y decía, pues bueno, quizás eh, quiero hacer algo más, ¿no? Y recuerdo que empecé a comprarme libros y tenía esa dualidad dentro de mí, ¿no? Me leía libros, escuchaba podcasts, buscaba información, me pasaba horas por la noche intentando aprender algo, también escribía, apuntaba ideas que tenía en mi cabeza y me di cuenta de que había un llamado interno, de que había algo interno dentro de mí que me estaba diciendo que el camino que yo estaba llevando no era el camino que yo quería. Había algo dentro de mí que me decía que debía de aprender y luego entendí con la frase de y la verdad nos hará libres, que es una frase bíblica que también ayudaba a muchos emprendedores. Entendí que dentro de la verdad o dentro de mi verdad, porque yo no tengo, yo no te puedo decir cuál es la realidad, porque yo tengo mi propia perspectiva y la perspectiva de cada persona marca la realidad que tiene, pero dentro de mi propia verdad, que sea, esté más equivocada o no, pues es la que yo he podido trabajar para poder lograr los objetivos que buscaba. Me di cuenta que estaba la educación como uno de los papeles principales. Para yo poder encontrar esa verdad que me hiciera libre, yo debía de educarme, yo debía de informarme, yo debía de aprender habilidades, yo debía de aprender conceptos, debía de aprender a argumentar. A mí me interesaba también pues aprender a comunicar. Yo necesitaba afilar diferentes habilidades que me pudieran hacer entender que esa información era la que me iba a hacer libre. Y fui estudiando, esa época poco a poco fue pasando, dejé muchos malos hábitos, dejé muchas relaciones, me aparté de todo eso y empecé a encaminar mi vida y empecé a encontrar diferentes modelos de negocio, algunos los probaba y no iban como yo esperaba, otros funcionaban pero no me inspiraban y cuando yo encontré el network marketing, yo vi la oportunidad de poder crecer junto a más personas, poder crear una comunidad. Yo ya sabía algo de inversiones, me interesé por invertir, sabía algo de e-commerce, me interesé por los negocios digitales, me di cuenta de que todos los negocios funcionan igual, es una rueda donde en una tienda física o virtual o en un back office tú ofreces un producto o un servicio a través de una oferta y puedes alcanzar una audiencia, ya sea a través del marketing digital o el marketing orgánico. Y a través de esa audiencia, una persona que siente que tiene una necesidad cubierta con ese producto o servicio,
pues obviamente va a pagar y te va a generar un beneficio. Y yo me di cuenta de que tanto en el network marketing como en un negocio tradicional, como en un negocio de e-commerce, todo tiene la misma rueda. Y yo vi que en el network marketing, al contrario que en otros negocios, yo podía hacer o crear un emprendimiento de bajos recursos, pero tan escalable como los negocios de altos recursos. Y a mí eso me encantó, el poder tener la oportunidad de, arriesgando poco mi vida, poder alcanzar niveles que incluso empresas tradicionales que requieren mucha más inversión pues a veces no alcanzan. Y a mí eso me hizo entender que estaba en la industria correcta, que a través de lo que yo entendiera y el mayor activo que tiene el network marketing, que es la información, yo podía alcanzar un resultado. Luego me di cuenta de que no era solo el network y eran todos los emprendimientos. El que aprende habilidades y sabe aplicarlas de la forma correcta puede generar ingresos en cualquier área, ¿no? Luego pude diversificar. Ahora tengo una casa en Granada, en el sur de España, tengo una casa de alquiler en Suiza, tengo inversiones en diferentes mercados. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque cuando tú desarrollas una mentalidad, acabas pudiendo aplicarla en negocios que sin intercambiar tiempo por dinero te pueden hacer generar ingresos. A día de hoy yo ya estoy enamorado de poder crear comunidades donde ayudar a personas de diferentes tipos, donde los clientes puedan montarse tiendas, viajar por el mundo, invertir su dinero y poder ayudarles a iniciar ese proceso de emprendimiento mientras yo sigo compartiéndole al mundo lo que hago. Y yo empecé a enamorarme de esa visión. Cuando yo me fui enamorando de esa visión, yo empecé a tomar la decisión de usar esa congruencia. Y yo creo que uno de los primeros puntos que yo interpreté y pude aplicar de los que te estoy contando es, si ya he encontrado la vía, ya he encontrado el proyecto, ya he encontrado la empresa, ya he encontrado mi camino y ya tengo mi meta, y quiero algo realmente que me inspira en la vida, debo ser congruente con lo que quiero y con lo que hago. Porque si yo quiero algo muy grande, no puedo pensar en hacer acciones pequeñas. Y ese es el primer cambio. El cambio, a mí me dijeron que había dos días importantes en el emprendimiento, el día que inicias y el día que toman la decisión de tomártelo en serio. Hay personas que quieren resultados serios sin tomárselo en serio. Y eso no es posible, porque no tiene congruencia, no sigue el principio. La ley de causa y efecto, uno debe de poner las causas suficientes para provocar el efecto que uno quiere provocar. Y cuando empiezas a entender que realmente si tú pones el trabajo, si tú pones las acciones, el resultado es inevitable, empiezas a usar ese principio y a ser congruente con el principio que estás trabajando. Una vez ya empecé a tener ciertos resultados, a enamorarme de esta industria, a enamorarme del emprendimiento, empecé a, digamos, tomarme muy en serio la información que podía llevarme a ser una versión de mí mejorada, una versión de mí que supiera más, una versión de mí con más argumentos, una persona que pudiera tener una comunicación más efectiva, porque si el mayor activo era la información y en las industrias con las que trabajas, dar la información es importante. Yo debía aprender a dar esa información de la mejor manera. Por lo tanto, empecé a darme cuenta de que la educación es esencial. Es importante poner acciones ocupadas, que son las que te educan para tener más eficacia con las cosas que haces. La educación da eficacia, las acciones dan resultados. Pero si tú pones solo acciones sin educarte, tú estás dando hachazos a un tronco con un hacha que no está afilada y te va a costar mucho más por poder cortar el árbol, porque como, como dice la frase, como decía Abraham Lincoln, ¿no? Si yo tuviera que cortar durante 4 horas un árbol, durante 3 horas estaría afilando el hacha. Eso no significa que estés educándote más que poniendo acciones, porque si no puedes entrar en la otra rueda, ¿no? Donde todo el rato te pasas la vida educándote y no pones acciones, entonces luego te preguntas por qué no tienes resultados. Creo que todo trata de una balanza, de cuánto tiempo estoy ocupado y cuánto tiempo soy productivo. Cuando
pongo acciones soy productivo, cuando trabajo la educación estoy ocupado. Entonces, uno debe plantearse cuánto tiempo paso ocupado y cuánto tiempo paso productivo. Las acciones me darán el resultado, pero la educación me dará la eficacia. Y ahí entendí que yo debía de leer a gente como Robert Kiyosaki, a Maxwell, que debía de escucharme audios de Bobadilla, que debía escucharme audios de diferentes líderes, que debía de aprender cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba la industria, de estar actualizado, de saber lo que están haciendo las personas de éxito que llegan a lograr un resultado que a mí me inspira a través de negocios que tengan que ver con el mío. Y empecé a investigar, a hacerme un friki del emprendimiento, a poder escucharme un audio de Diego Dreyfus o escucharme un audio de Germán Castelo y luego escucharme otro de Jim Rohn y escucharme un audio de mentores de diferentes lugares, de diferentes edades. Y empecé a valorar la educación como uno de los tesoros esenciales que podía trabajar dentro de mí para poder llevar este emprendimiento con un entendimiento que me hiciera mantenerme, que no viniera inspirado por la motivación, sino que viniera inspirado por los motivos que me hacen poner la acción y centrarme en los motivos que tengo, en mi porqué. La batería de la motivación acaba rápido, pero la batería de la educación se mantiene durante largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces uno debe de entender que yo debo de rellenar la batería de la educación lo antes posible. Debo de ayudar a mi organización a que puedan rellenar esa batería de la educación porque la motivación es rápida en gastarse. Y uno empieza a aprender diferentes conceptos que le hacen entender cómo trabajar, el crear una comunidad eficaz, el ayudar a las personas a educarse desde un inicio, el poder ayudar a las personas a ser enseñables, el usar 4 culturas establecidas que te puedan ayudar a hacer crecer y tener un movimiento que sea congruente. Nosotros hemos trabajado durante años con el equipo de Richie, con el equipo de Adri, con el equipo más cercano a nosotros, culturas esenciales como ser producto del producto, que las personas puedan valorar lo que tienen en la compañía y tenemos una empresa que solo por viajar te hace sentirte producto del producto, por vivir una experiencia de vida ya eres producto del producto, por poder tener ciertos mínimos resultados en las inversiones, en el e-commerce, en la marca personal, ya eres producto del producto. Pero también es esencial la cultura del reconocimiento, reconocer a las personas cada paso que dan, reconocer a una persona que hace una venta en una tienda, reconocer a una persona que tiene su primer socio, reconocer a una persona que llega a cumplir un logro, reconocer a una persona a la que le sale bien una inversión, reconocer a una persona que se ve un intensivo, reconocer a una persona que se mete en las llamadas de los mindset calls. El reconocimiento era parte de una cultura esencial para que las personas se sintieran suficientemente bien en cada paso que daban para poder llegar a un resultado. Y el, el, poder, el poder ayudar a la gente a través de compartir experiencias, compartir viajes, compartir audios, compartir libros, compartir llamadas, compartir podcasts, compartir información de otros líderes, compartir a personas que puedan aportarles valor. El compartir era esencial dentro de una cultura que realmente fuera completa. Y por último, aunque luego siempre hay una añadida, pero la cultura del desarrollo personal, del estar dispuesto a desarrollarse durante un tiempo personalmente para convertirte en la persona correcta que tiene los resultados que busca. La persona correcta es la persona que tiene el resultado. Si hoy no tengo el resultado que busco, es simplemente porque todavía debo de desarrollar una parte de mí para convertirme en la persona que sí los tendría. Es, es, es algo que a mí me decían y yo a veces no comprendía. Yo debo de convertirme en la persona correcta para tener el resultado correcto. Y eso a mí me empezó a hacer entender que este poder de estas 4 culturas podía solidificar cualquier organización. La cultura del desarrollo personal, la cultura del compartir,
la cultura del reconocimiento y la cultura de ser producto del producto. Estas son las cuatro culturas con las que más hemos podido trabajar estos últimos años, organizaciones sólidas a lo largo del tiempo, y nosotros siempre añadimos una cultura que quizás está más adaptada a la industria en la que trabajamos, que es la cultura de tener una visión, de tener un sueño, de tener un porqué. Y me dijeron, corre de tus pesadillas si no tienes un sueño. Porque yo cuando empecé, yo ya había apagado mis sueños, mis sueños. Yo ya era una persona que después de trabajar durante varios años había sentido que había perdido la capacidad de soñar. Y yo escuchaba audios que me decían que lo único que me separaba de los animales era la capacidad de soñar. Entonces entendí que yo tenía que lograr volver a aprender a soñar, pero mientras yo llegaba a poder soñar como lo hacían otras personas, debía de correr mucho por mis pesadillas, porque ese era mi motor, ese era mi porqué. No quería volver a emigrar a otro país, no quería volver a ir por Europa buscando un sueldo más alto que el de mi país, no quería volver a trabajar en trabajos que no me gustaran. Y si me gustaba un poco, daba igual porque no me gustaban las condiciones que me daban. Y entendí que en la sociedad tenemos un problema grave y no es que haya no es que a la mayoría de personas no les guste su trabajo, es que a la mayoría de personas que sí les gusta su trabajo no le gustan sus condiciones. Y eso sí era un problema, porque si además había tan pocas personas trabajando en un trabajo que sí les gustara, no sentían que tenían unas condiciones que realmente les pudieran llevar a una vida que a ellos les inspirara, entonces teníamos un problema grave. Y yo entendí que por ahí no era. Y yo esa, y mi pesadilla era correr de aquello, el poder tener cierta libertad de tiempo, el poder empezar a sentir que mi vida me inspiraba, que mis condiciones me gustaban. Y tomé la decisión de correr, tomé la decisión de accionar, tomé la decisión de que si voy a hacer algo, lo voy a hacer en serio, porque para hacerlo a medias hay otros. Cuando alguien tiene un objetivo que cumplir, debe preguntarse a veces si quiere tomárselo en serio, si quiere hacerlo con cierta ambición, si quiere llegar a un resultado por encima de la media, si de verdad tiene un motor grande para conseguir algo grande en su vida, debe de preguntarse cuántas personas están corriendo por el mismo objetivo y por qué uno se lo debe merecer más que otro. Y yo entendí que yo iba a poner el trabajo por encima de todo lo demás, que iba a trabajar en silencio, que no iba a hacer ruido si no hacía falta, que iba a ponerlo cuando nadie me miraba, porque cuando nadie me miraba yo iba a trabajar más que cuando miraban al resto. Y comprendí que si yo tengo un sueño grande, hay muchas personas que también lo tienen y que debo de desmarcarme, debo de aprender a desmarcarme del resto de personas que quieren lo mismo que yo y debo de darle más al universo, a la vida o a Dios, para que Él pueda devolvérmelo. Y cuando entiendes esto, empiezas a tomar la decisión de trabajar por lo que quieres, trabajar con un motivo, trabajar con un porqué, trabajar con un motor que te mueve. Y eso que me movió durante años y que me hizo vivir de Internet y que me hizo vivir de la industria y que me hizo crecer y que me hizo entender mejor todo esto, me hizo también llegar a poder tener de nuevo la capacidad de soñar. Y cuando tuve un sueño, corrí por mi sueño porque las pesadillas quedaban muy atrás y empecé a correr por mis sueños y empecé a mirar mis metas. A mi sueño le puse una fecha y cuando mi sueño tuvo una fecha se convirtió en una meta. Y cuando tuve una meta, esa meta se volvió realista. Y cuando yo la vi realista, empecé a creer en mí, porque uno debe de creer en sí mismo y en la industria. Uno debe de tener la creencia en lo que hace y la creencia de que puede hacerlo. Y cuando tú tienes esas dos creencias, puedes lograr lo que tú quieras, puedes manifestar lo que tú quieras. Puedes empezar a transformar tu realidad a través de un plan de acción, después de una idea que imaginaste, porque todo en este mundo pasa primero por la idea de alguien. El arquitecto que creó el edificio donde vives, el modista que creó las prendas que tienes puestas. Todos se lo imaginaron antes de poder tener acciones que le llevaran a poder construir una realidad en la que antes no existía lo que estaban creando. Y yo tomé la decisión de imaginarlo y poner un plan de acción y tener esa meta y creer en mí. Y cuando yo tuve ese plan de acción y creí en mí y creí en lo que hacía, entonces sentí que me estaba acercando y cuanto más me acercaba, más se disipaba el sueño. El sueño ya no era un sueño, el sueño era una realidad en mi vida. Y uno debe de aprender que los principios son todos, son para todos igual.
que los principios funcionan, que los principios realmente te pueden llevar a lo que tú quieres, pero hay que aplicarlos de la forma correcta y hay que darle a la vida lo que tú le estás pidiendo. Y cuando tú le das a la vida, le das a Dios o le das al universo lo que tú le pides, al final ellos se encargan de devolvértelo. Pero uno debe trabajar esa posibilidad de construir una vida diferente a través de tomar la decisión de cambiar su mente, de cambiar sus acciones. Tenemos que ser, debemos de aprender, debemos de tomar la decisión de ser enseñables, de aplicar lo que de lo que otras personas aplicaron, empezar a inspirarnos, tener un motor, correr de nuestras pesadillas hasta lograr tener un sueño y empezar a poner las acciones congruentes para lo grande que quieras conseguir. Ya sea más grande o más pequeño, todos tenemos una meta. Sé congruente con lo que buscas, sé congruente con lo que quieres. Y entonces estará muy lejos de ser imposible aquello que antes veías imposible. Estará muy lejos de ser imposible conseguir aquello que antes ni siquiera imaginabas. Y a mí eso me encantó, el saber que esto no era fácil, esto no era rápido, pero era posible. Y si era posible, entonces yo estaba dispuesto a poner lo que hiciera falta para conseguirlo. La verdad es que todo es un proceso, todo es un aprendizaje. Hay momentos fáciles, momentos difíciles, ¿no? Pero uno cuando quiere una vida más fácil, cuando uno quiere tener una vida distinta, quiere tener una situación de vida cómoda, debe de entender que para tener una vida fácil debe de poner acciones difíciles. Y ahí empiezan algunas de las decisiones más importantes de todo nuestro proyecto, de todo nuestro emprendimiento cuando estás dispuesto en poner acciones difíciles constantemente para poder llegar a lograr tener una vida fácil. Porque constantemente no queremos levantarnos pronto, no queremos cumplir con las responsabilidades que tenemos, no queremos superar la pereza, porque no estamos dispuestos a poner acciones difíciles. Creemos que como queremos una vida fácil, ya podemos relajarnos y poner acciones fáciles, y no es así. Uno que quiere tener una vida distinta debe poner durante un tiempo acciones difíciles. El despertarte pronto, el poder romper tu pereza, el hacer las cosas que a veces hacemos con desgana, porque yo entendí una cosa, lo poco que me dé esto, lo poco que me dé cada detalle de este emprendimiento es mejor, poco mejor que nada mejor. Es mejor poder poner acciones que me hagan estar un poquito mejor que nada mejor. Y hay personas que veo, no tengo el resultado que quiero, Charlie, no tengo el resultado que a mí me gustaría. ¿Y tienes un resultado que antes te parecía un logro? Sí, sí que tengo un resultado que antes era un logro, pero no tengo el resultado que quiero. Bueno, y antes, cuando no lo tenías, pensabas que esto era un poco mejor de lo que ya tenías, pero ahora que tienes un poco mejor, parece que prefieres que es o todo mejor o nada mejor. Y yo entendí que yo prefería estar un poco mejor. Y de un poco en un poco empecé a sumar poquitos. Y cuando sumé esos poquitos acabé teniendo un mucho mejor. Pero uno tiene que tomar la decisión. Cada paso que doy hacia el camino que quiero me está llevando en una dirección. Lo más increíble de esta sociedad es que a veces parece que nos subimos en un taxi en nuestra vida, en la metáfora de nuestra vida, parece que nos subimos en un taxi y le decimos al taxista, llévame. Y dice el taxista, ¿a dónde quieres que te lleve? Y dice, solo llévame. Y el taxista no te puede llevar a ningún lado. El taxista solo puede dar vueltas en círculos. Y yo comprendí que yo sí quería tener dirección. Y que si vivía en un mundo donde las personas no saben ni por qué hacen las cosas que están haciendo, ni tienen una dirección ni un propósito, yo no iba a ser uno de ellos. Yo le iba a decir al taxista que me llevara en esa dirección, estuviera lo lejos que estuviera. Yo sí iba a tomar la decisión de tener una dirección. La mayoría de personas en la sociedad en la que vivimos no tienen metas puestas. Van a su trabajo y crean una rutina, es una rueda. Algunos le llaman la rueda del ciclo del pollo asado, la rueda de la rata, da igual. Hay diferentes nombres para el mismo concepto, pero hay personas que simplemente están en una rueda. Y yo me propuse dejar de estar en una rueda y tener cierta dirección.
me costara lo que me costara, yo prefería caminar recto que caminar en círculos, porque el círculo me llevaba siempre al mismo punto. En cambio, cuando caminaba recto, empezaba a conocer senderos, caminos y puntos de parada y puntos de llegada que no había conocido antes. Y prefería eso nuevo que yo imaginaba y por lo que iba a poner todo lo necesario que estar recorriendo constantemente círculos por sentirme que debo de quedarme en la zona de confort. Tu zona de confort es posiblemente lo que más te limita. Una zona significa una zona, una zona de confort significa que hay un límite en, en un círculo en el que tú estás. Si tú quieres crecer, debes de romper las zonas para que tu círculo sea más grande. Una persona que rompe constantemente zonas de confort acaba teniendo un círculo, una delimitación más grande. Y yo quería tener una delimitación en mi vida más grande porque no me gustaban los límites que me estaban aprisionando. Yo quería tener una vida distinta, yo quería poder crecer, yo quería poder acceder a cosas diferentes, quería tener más acceso. Y esa zona tan pequeña no me daba acceso ninguno. Entonces debí tomar la decisión de romper zonas de confort hasta sentirme cómodo. La primera vez que hice una llamada cuando estaba ya, estaba ya hace mucho tiempo, cuando empecé a generar más o menos $1000 al mes, hace alrededor de 5 años, yo le di con todo a esto. Hay gente le da con todo al año y también está genial porque hay algunos líderes, tengo algunos líderes en el equipo que están a punto de romper el Freedom 5000 y, y tardaron un año en hacer sus primeros socios, ¿no? Entonces hay personas que aguantaron como guerreros durante un año y después han explotado y ahora están alcanzando sueños que antes eran difíciles para ellos, ¿no? Entonces, no importa si vas rápido o lento, pero en mi caso yo a los poquitos meses de empezar estaba generando $1000 y me pusieron una llamada con 30 personas. Cuando me pusieron esa llamada con 30 personas, yo puse mi móvil a grabar. Cuando empecé a grabar mi móvil, no sé hasta qué punto se ve bien esto. Cuando empecé a grabar mi móvil, hice 10 minutos justos, era lo que yo tenía que hablar. 10 minutos. Y me grabé 10 minutos hablando antes de entrar en la llamada. 10 minutos hablando. Y terminé, paré, estaba nervioso, me trababa constantemente, no era, nunca he sido una persona que se le diera muy bien comunicar o nunca fui una persona, obviamente ahora sí que también es importante cómo uno se habla, yo sé que soy un gran comunicador y lo voy a hacer más aún, pero, pero todo tiene su proceso. En el momento que inicié, yo constantemente me trababa, me costaba mucho y me ponía nervioso y volví a parar y volví a darle al play. Y yo volví a grabar otros 10 minutos. Y tenía que acabar en el minuto 10 exacto. Si no lo hacía, si lo hacía antes o después, pensaba que estaba mal. Y paré. Y luego hice una llamada, no sé cómo la hice, pero hice la llamada, me quedé tranquilo, rompí una zona de confort súper nervioso. Creo que tenía el corazón acelerado. Hace ya años, ¿no? Y fíjate cómo es el proceso, que no solo te da dinero, no solo te da una visión de vida diferente, no solo te da esperanza, no solo te ayuda a ayudar a las personas, no solo te hace sentir agradecimiento y tener agradecimiento de los demás, sino que en llamadas como esta podríamos ser casi 500 personas, casi 400 cuentas, casi 500 personas, medio millar de personas en una llamada y parece que estoy haciendo una llamada con un amigo, ¿no? Y qué diferente se ve cuando uno rompe esas zonas de confort. Lo que te estoy diciendo es que todos pasamos un proceso y que todos tenemos zonas chiquititas y que uno debe de aprender a romperlas y que con el tiempo uno siente que mejora y que con el tiempo uno se habla mejor y que con el tiempo uno tiene más confianza en sí mismo y que con el tiempo uno se siente capaz. Pero hace falta a veces aprender a romper zonitas todo el tiempo, aprender a poner trabajo todos los días, aprender a convertirse en la persona correcta. Dicen por ahí el 1% mejor cada día. A mí me da igual el 1%, simplemente haz algo que te sume. Puede ser puede ser el porcentaje que tú quieras, pero crece un poco.
crecí un poco. Y cuando tú creces un poco cada día, entiendes algo cada día, estás sumando. No, las acciones que te llevan a generar ingresos no son las más importantes. Las más importantes son las acciones que te hacen ser una persona nueva, una persona con más capacidades, con más habilidades y por lo tanto con más posibilidades. Conviértete en una persona llena de posibilidades en este mundo. A tanta gente vi en emprendimientos como este, que eran sus primeros emprendimientos, que al cabo del tiempo, estuvieran o no, ya habían cambiado la mentalidad. Y esa mentalidad les llevó a vivir una vida distinta, que entendí que yo me había enamorado de esto, no por el equipo que tengo, sino por el equipo que tengo, que tuve y tendré, porque lo que tuve también les creó un impacto en su vida. Lo que tengo está sintiendo un impacto en su vida y lo que tendré tendrá un impacto en su vida durante muchos años. El impacto que provoca en las personas el emprender, el empezar a ver a personas cumpliendo objetivos, el empezar a creer de una manera diferente, entender estos conceptos, hace que las personas se desarrollen y puedan tener una vida diferente y tener direcciones. Y eso me enamoró de esto. El poder crear comunidades que realmente impacten en la vida de los demás, que realmente impacten en el ser humano, tanto como para cambiar la dirección de su vida hacia una dirección mejor, tanto como para crearles mejores hábitos, tanto como para mejorar su economía. Ya sea en esto o no, me da igual. Lo que sí que no me da igual es si tengo la posibilidad de impactar a personas que tengan una situación un poquito mejor, ¿cómo no me voy a volver loco haciéndolo? ¿Cómo no voy a volverme obsesivo? Hay personas que dicen, Charlie, pero ¿tú crees que aquí solo podemos trabajar de forma obsesiva? No, aquí puedes trabajar de muchas formas. Pero ¿tú le preguntarías eso a alguien que quiere ir a las Olimpiadas? ¿Le preguntarías eso a alguien que quiere ser actor de Hollywood? ¿Tú le preguntarías eso a alguien que quiere ganar el campeonato del mundo? Si alguien quiere ganar el campeonato del mundo, ir a las Olimpiadas o estar en Hollywood actuando, debe de tener obsesión. Entonces, si quieres un resultado enorme, igual debes de aprender a obsesionarte. Y no es mala la obsesión. ¿Crees que es mala la obsesión de un atleta que quiere correr los 100 metros lisos y ser el campeón del mundo? ¿Crees que es mala su obsesión? ¿Crees que fue mala la obsesión de Michael Phelps, el, el campeón del mundo de natación? ¿Crees que fue mala la obsesión de Leonardo DiCaprio? ¿Crees que fue mala la obsesión de Ilia Topuria? Hay un montón de atletas, de deportistas que se obsesionaron y alcanzaron la élite. Si tú quieres alcanzar la élite en el emprendimiento, quizás entonces sí debes de obsesionarte. La pregunta no es si con esto debes de obsesionarte o no. La pregunta es qué es lo que quieres tú, porque dependiendo de tu respuesta, yo te daré una respuesta u otra. Las preguntas correctas traen las respuestas correctas. A veces hacemos preguntas que quizás no son las preguntas que nosotros en nuestro interior nos estamos haciendo. Debemos de preguntarnos a nosotros mismos con sinceridad, con honestidad, porque pasamos tanto tiempo desvinculados a nuestras emociones, porque sentíamos que no estábamos en una vida que nos gustaba, que dejamos de cuestionarnos, dejamos de preguntarnos, olvidándonos de nosotros mismos, olvidándonos de nuestros objetivos y nos olvidamos durante tanto tiempo que ahora nos cuesta reconectar con las preguntas correctas, que ahora nos cuesta ser honestos, que ahora nos cuesta ser sinceros. Pero cuando tú te sinceras contigo mismo, eres honesto y te haces las preguntas correctas, adivina qué, comienzan a llegar las respuestas correctas. Y un poco, un poco ya acabando parte de esta llamada y entendiendo que hay diferentes detalles que te pueden hacer construir una visión a largo plazo, quiero darte algunos detalles que hemos podido utilizar
cerca del ecosistema donde trabajo, porque no voy a ser incongruente y te voy a hablar de algo que no conozco, yo te voy a hablar de lo que sí conozco, porque es de lo único que puedo yo tener cierta profesionalidad, y es el ecosistema que nosotros estamos creando. Y es que dentro de nuestro ecosistema empezamos a ver detalles que nos empezaron a funcionar muy bien a largo plazo. Vimos que nosotros, cuando empezamos a bajar las expectativas de la gente para que no tuvieran expectativas irreales, las personas empezaban a cumplir pequeños logros por los que se sentían más orgullosos. Entonces entendimos que bajar las expectativas de las personas que empiezan en nuestra comunidad era positivo, porque luego, al ver desde dentro todo lo que se puede lograr, todo lo que se puede conseguir, y empezar ellos a tener pequeños logros, sentían que estaban agradecidos con lo que nosotros les habíamos compartido. Por lo tanto, nosotros decidimos bajar las expectativas mucho, para que una persona que empezara en nuestro emprendimiento no empezara con una sensación de ambición, o de querer ganar mucho dinero, o de querer ir muy rápido, o de que esto podía ser fácil, sino una sensación de que esto no es fácil, esto no es rápido, pero es posible, te puedo ayudar. Tenemos que tener un plan de acción, pero el plan de acción debe ser a largo plazo. Y ese largo plazo te puede ayudar a que poquito a poco, cumpliendo objetivos y aprendiendo, vayamos a poder conseguir tener un resultado que posiblemente no sea el resultado que tú sueñas, pero puede ser un resultado que te empiece a gustar. Y cuando consigamos un resultado que te empiece a gustar, trabajaremos por el siguiente paso. Primero nos vamos a centrar en poder generar un extra, en poder ganar un poquito de dinero, en poder empezar a mejorar tu situación. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener la situación como la tienes, o tener una situación igual que ya la tienes, pero con la sensación de que puedes generar un pequeño extra que te haga estar un poquito mejor? Obviamente todo el mundo quiere estar un poco mejor, por lo tanto, las expectativas son bajas. El mensaje es generar un extra al principio, en los inicios, en los primeros meses, tener planes realistas. El otro día estaba viendo también un vídeo de Austin y viéndome una formación también de cómo hace lanzamientos, etcétera. Muchos de los que llevamos años supongo lo habremos visto en inglés, pero también es fácil de subtitular. Estaba viendo una formación de lanzamientos de profesionales americanos que llevan tiempo construyendo la industria y que tenían objetivos que a mí me inspiraban. Además, vienen de una escuela que a mí me gusta, que ya lleva unos cuantos años en todo esto. Y estaba viendo los lanzamientos y me gustó un detalle, porque decía, los planes de acción los ponemos a 90 días, porque en 90 días, si tenemos una expectativa no muy alta, el objetivo comienza a ser realista. Y cuando el objetivo es realista, es mucho más fácil de conseguir, y cuando es más fácil de conseguir tenemos más probabilidad de éxito, y con ese juego de probabilidad de éxito, la persona, al cumplirlo, se siente agradecida. Porque cuando una persona tiene una expectativa muy alta y no la logra, siente frustración. Empieza a hacer cosas que no dependen de él para llegar, empieza a centrarse en esos detalles. Es que no he llegado por esto, es que no he llegado por lo otro. Empieza a irresponsabilizarse de su vida, en vez de coger las riendas y responsabilizarse de los detalles que hacen que esa persona llegue. Una persona, para no tener frustración, debe centrarse concretamente en cómo construir y qué es lo que tiene que hacer. Tú puedes invitar, pero no tienes la potestad de saber cuántas personas te van a decir que te confirman la invitación. Tú puedes presentar, pero no vas a saber nunca cuántas personas empiezan. Lo que sí puedes hacer es presentar más. Para firmar más, posiblemente tengas que presentar más. Entonces, a- provocar constantemente acciones que dependen de ti es lo que va a hacer que tú sientas menos frustración. Pero si igualmente, si haces todo lo que depende de ti, si pones de verdad el trabajo y te han puesto una expectativa muy, muy alta y no la consigues, vas a sentir frustración. Por lo tanto, debes de bajar la expectativa para empezar a cumplir objetivos, porque la escalera es larga. Tú no puedes saltar del escalón 1 al escalón 12. Debes de aprender a pasar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Ten expectativas bajas y trata de cumplirlas. Céntrate en el próximo objetivo. Pon las acciones necesarias. Aprende de las personas que ya han llegado. Hazles caso, sé enseñable. Aprende, aprende, aprende. Aplica, aplica, aplica. Y cuando tú aprendes y aplicas y mantienes eso en el tiempo, tú vas a llegar.
Si no has llegado es porque hay un detalle que te hace falta aprender, porque hay un detalle que te hace falta accionar, porque te hace falta una acción más. No te quedes a un metro del oro, pero siempre ten visión. Tengo un sueño a largo plazo y una visión. Tengo la visión enfocada en mi sueño a largo plazo, pero mi vista está en el próximo objetivo, mi vista está en el siguiente escalón. ¿Cuánto, qué debo de hacer que depende de mí para llegar a ese objetivo? Lo que no depende, los sís que me digan o los no es que me digan, el cuánto tarde, eso, todo eso no depende de ti, son cosas externas, solo debo de centrarme en las acciones que debo de poner para lograr el siguiente escalón. Y cuando llegue me preguntaré cómo se lleva el siguiente. El otro día me preguntaban, vale, Charlie, quiero pegarle al 900. ¿Cuál es la manera más rápida de pegarle al 900? Y le dije, amigo, la manera más rápida de pegarle al 900 es pegarle al GoPro. Porque si te hablo de cómo pegarle al 900, va a tener la información incorrecta para pegarle al GoPro, porque no se le pega de la misma manera a cada objetivo. Uno debe aprender a desglosar cómo se le pega a cada uno de los objetivos que están en cada escalón. Si quieres crecer más rápido, céntrate en el que tienes cerca. Si quieres pegarle al GoPro, no puedes pensar en el 2000. Puedes soñar con el 2000, puedes visualizar el 2000, puedes sentir el 2000, pero debes de aprender a aplicar para el GoPro. Uno debe aprender a saber soñar, visualizar, entender que ya eres la persona correcta, pero que las acciones deben de ser más precisas. Debemos de trabajar la combinación entre la acción precisa y la acción masiva imperfecta. Acción masiva para llegar a un resultado más rápido, pero acciones precisas que me lleven al objetivo concreto que yo quiero. Hay ciertas acciones precisas y si las combinas con acciones masivas imperfectas, porque no todos vamos a hacer las cosas bien, no todos vamos a hacer las cosas bien a la primera, no vamos a hacerlas perfectas. Entonces no te centres en que sea perfecto, hazlo imperfecto, pero hazlo masivo. Si quieres ir más rápido, porque en esta industria puedes comprimir los tiempos. Cuando comprimes el tiempo, llegas más rápido a lo que quieres. A mí nunca me dijeron en mis empleos que yo, eh, comprimiendo el tiempo y echando 250, 300 horas en mi empleo, yo voy a cobrar el sueldo del año entero. A mí eso nunca me lo dijeron. Pues no se puede. Pero en este tipo de emprendimientos tú puedes comprimir el tiempo a través de poner las acciones que otras personas ponen a lo largo de los meses. Comprime tus tiempos a través de poner más acciones. Acción masiva imperfecta con el equilibrio de la acción precisa que te lleva al objetivo, así que comprimas el tiempo. Y si quieres un resultado pequeño y no tienes demasiado tiempo y tienes que hacerlo compaginándolo con otras cosas, compagínalo. Es mejor compaginarlo que no tener un plan B. Si tienes un plan B tan bueno como este, mándame un mensaje al Instagram y me lo compartes. Pero yo no lo he encontrado en toda mi vida. Entonces entendí que yo tenía un plan B y los demás muchas veces no los tienen. Por lo tanto, yo le voy a dar plan B a las personas para tener una vida distinta. Eso es lo que hago, darle un plan distinto a la gente. Y si tú no tienes un plan B, no tienes nada mejor, compagina lo que haces. Ponle las acciones. Muchos de nosotros compaginamos esto con otros trabajos durante un tiempo. Compaginamos esto con situaciones difíciles durante un tiempo, hasta que esto pueda convertirse en tu plan A. Pero si tú debes de trabajar, debes de aplicar tiempo, debes de aplicar tiempo en tu trabajo, porque todos tenemos que vivir, todos tenemos que tener una economía sana y necesitamos tener dinero para poder pagar nuestras facturas. Si tú tienes ese plan, aprende a compaginarlo con un plan B que te pueda alejar de las cosas que no te gustan en tu plan A, hasta que un día tu plan B sea tu plan A y todo tu tiempo esté enfocado en un solo plan. Yo solo tengo un plan y es construir esto. Pero durante un tiempo tuve que compaginarlo, durante un tiempo tuve que hacer este tipo de emprendimientos con situaciones difíciles. Todo el mundo tenemos situaciones difíciles. Las personas que están ahí arriba, que ves, joder, qué suerte tienen, también tuvieron una situación difícil, también les pasó algo, también tenían problemas familiares, también tuvieron problemas económicos, también tuvieron retos que poder solucionar. Pero una persona se mide por el obstáculo que es capaz de rebasar. La grandeza de un hombre se mide por el obstáculo que es capaz de rebasar.
y si tienes grandes obstáculos, aprende a superarlos porque eso te hará más grande. Así que, chicos, bueno, para el que me quiera seguir un poco lo que estoy haciendo, mi vida, cómo, cómo hacemos esto un poco por aquí, por esta zona, pues mi Instagram es Charlie con Y Montero 7, Charlie Montero 7. Encantado, encantado siempre de poder compartir en este tipo de llamadas. Espero que haya habido detalles que os hayan podido ayudar. Yo no sé si aquí directamente tengo la posibilidad de, a ver, voy a abrir el chat, solo un momento. Lo he abierto, está para todos abiertos. Decirme si os ha gustado esta llamada, si realmente estáis educándoos diariamente, si veis valor en este tipo de llamadas y si os están ayudando. Espero que realmente seáis constantes con esa educación, entender esto cada vez mejor, aplicarlo. La educación es la parte que nos puede acercar a esa verdad que nos hará libres. Me alegro muchísimo de ver estos mensajes. Estoy leyendo todos, mientras voy hablando, pero qué bonito ver que realmente os está aportando cada día lo que aprendéis, que estáis enamorados también de ese crecimiento. Eh, Hay gente de todo el planeta. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que esto es muy bonito haciéndolo así. Tenemos una comunidad preciosa internacional. Nos vemos en nada en Cancún. Ponte objetivos. Yo también estaré por ahí. Ya estaremos. Ya tengo que comprar el boleto del avión ya. Ya. Nos vemos por ahí en breve. Este mediado de mes de junio y tal, yo creo que estaremos 10 15 días por allí, varios de nosotros y muchos chicos que están muy cerca de cumplir objetivos. Vamos a por esos objetivos y nada, encantado de poder hacer este tipo de llamadas. Un saludo muy grande. Nos vemos pronto.